Estamos grabando. Muy bien. ¿Se ve bien ahí, Jorge? Sí. ¿Se Perfecto. escucha bien y se ve bien? Yo te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, hoy nos toca la Segunda Guerra Mundial, lo que abre la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, el Pacto de Varsovia y el recorrido de lo que podríamos llamar el estado de bienestar que se va a construir a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero tal vez quisiera hacer algunas apreciaciones sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre uno de los procesos más importantes que va a abrir la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Fría. Ya en la última clase habíamos concluido con las distintas trayectorias que abre la crisis del 30 y el escenario pre-Segunda Guerra Mundial. Ahora, la Segunda Guerra Mundial se conecta también con la crisis del 30 y sobre todo con la crisis económica y política del 30. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un tema que el cual nosotros no desarrollamos en la última clase, que es que muchos de los países después del Tratado de Versalles, que es el tratado que surge después de la Primera Guerra Mundial, muchos países, entre ellos Italia, entre ellos Alemania, Bulgaria, etcétera, quedan de alguna manera enemistados con ese tratado, porque entre otras cosas ese tratado no les permite ampliar sus zonas de influencia. La pregunta sería, ¿por qué querer ampliar sus zonas de influencia? Porque entre otras cosas la crisis supone ampliar zonas económicas que ayuden a salir de la crisis del 30. Por lo tanto, yo creo que en la última clase les había comentado que las grandes potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial se van a distribuir el mundo y a fines o mediados de la década del 30, el Tratado de Versalles en relación a la división del mundo se empieza a romper. ¿Por qué se empieza a romper? Porque por lo menos hay tres procesos que se van a dar, dos muy importantes y otro en menor medida que se comienzan a dar en Europa, que va a desequilibrar el orden post-tratado, ¿sí? El ascenso del fascismo y el ascenso del nazismo en Italia y Alemania, respectivamente, van en principio, que son observados como procesos políticos que frenan el comunismo, comienzan a ser observados como países que rompen el equilibrio geopolítico que se había conformado después de la Primera Guerra. Doy algunos datos importantes. En 1936, o sea, 2 años antes de la guerra, Italia invade Etiopía, Eritrea, lo que se conoce como el Cuerno de África, ¿sí? Y entre otras cosas invade Etiopía porque está absolutamente en desacuerdo, sobre todo Mussolini, está en desacuerdo de lo que le había tocado a Italia en el reparto post-Tratado de Versalles. En 1939, Italia también avanza sobre el reino de Albania, y se produce además ahí algo muy importante. Italia se acerca a Alemania porque intervienen conjuntamente en ese tercer proceso que les comentaba, que es la Guerra Civil Española. ¿Sí? La Guerra Civil Española va a fortalecer el vínculo entre Alemania e Italia. Una Alemania que en los últimos años del 30 comienza a rearmarse, ¿sí? Que logra en 1938 avanzar sobre Austria, sobre una parte de Checoslovaquia, y además ese avance le permite en primera instancia
hacer un acuerdo con Stalin, donde se negocia la invasión a Polonia, o por lo menos el reparto de Polonia. De alguna manera, Italia en África y Alemania en Europa comienzan a ser dos focos de desestabilización muy importantes. Si a eso le agregamos la Guerra Civil Española, que tiene su significación importantísima para Europa, que es el avance del comunismo, o por lo menos así era leído. Y además de eso, si a eso se le agrega todo el malestar social y toda la conflictividad sindical de fines del 30, imagínense que comienza a establecerse un desequilibrio y un caos muy importante que van generando tanto Italia como Alemania, más la Guerra Civil Española, más los conflictos obreros, más la Unión Soviética, que también comienza a afirmar, sobre todo industrialmente. En 1939, la Unión Soviética, después del acuerdo con Alemania, invade Finlandia, ¿sí? Y se apropia de algunos territorios de Rumania. En 1940, los nazis van a ocupar Noruega, Francia, Dinamarca, Holanda y Bélgica, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? No solo eso, sino que Alemania e Italia van a controlar dos lugares muy importantes de Europa, ahora no los voy a desarrollar, pero son muy importantes, que es Yugoslavia y Grecia, ¿sí? Por lo tanto, el único país que va a resistir ese avance en principio es Inglaterra, ¿sí? Es Inglaterra con ayuda ahora de los Estados Unidos, ¿sí? Que entran en guerra no solamente dándose cuenta que los únicos que resisten el avance alemán son los ingleses, sino porque observa que Japón, que es el nuevo aliado de Alemania y de Italia, bombardea Pearl Harbor, que es en el sudeste asiático, una de las islas que controlaban los Estados Unidos. Por lo tanto, a grandes rasgos, fíjense que de alguna manera la invasión de Polonia, que era aliada de Inglaterra, la desestabilización de Italia, más la desestabilización que provoca Japón, más toda la conflictividad social conjuntamente con la Guerra Civil Española, lanzan a una Segunda Guerra Mundial de características mucho mayores que la Primera Guerra Mundial. Es interesante, vamos a ver dónde está la mayor cantidad de muertos, pero fíjense que comienza a construirse dos polos, ¿sí? Entre los cuales, en uno de esos polos, van a convivir Estados Unidos y Rusia, porque Rusia en 1941 es invadida, o es invadida por la Alemania nazi, ¿sí? Japón también se vuelve otro de los grandes problemas, como decía recién. Invade China en 1937, la Indochina francesa y la holandesa, Birmania, Singapur y Hong Kong, ¿sí? Con lo cual, no solamente Japón invade viejas colonias británicas, sino que también invade, como dijimos, o ataca Pearl Harbor. Con lo cual, se construyen ahí, como dije, dos polos. Los aliados, entre los que están los que están Estados Unidos, Inglaterra, la resistencia francesa, no Francia, la resistencia francesa y otros países, y por otro lado, Alemania, Italia y Japón. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra total, donde la mayor cantidad de muertos estuvo en la Unión Soviética, Polonia y en Asia. Miren qué interesante, no en Europa, no en el centro de Europa. Y la URSS sobre todo, porque acá hay un problema, cuando Alemania invade la URSS, efectivamente Stalin, que no creía que eso podía suceder,
se lanza una resistencia muy importante, construye un ejército muy poderoso y va derrotando al ejército alemán hasta llegar a Berlín. Por lo tanto, la URSS, a medida que va liberando su propia frontera, se va extendiendo hacia un territorio que quiere controlar, que es Alemania, sobre todo Berlín, y que está mirando, obviamente, Polonia. Y también está mirando el desarrollo de algunos países donde hay partidos comunistas muy importantes. Por otro lado, Inglaterra y los Estados Unidos no solamente van a desembarcar en Normandía, en Francia, sino van a desembarcar en el sur de Italia. Ambos desembarcos son muy exitosos, ¿sí? Y efectivamente en Italia el ejército aliado, más los partisanos, más los guerrilleros italianos logran vencer a Mussolini y logran además vencer a los alemanes que controlaban y que controlaban Italia. De alguna manera, la guerra terminó siendo una guerra total, no solamente por la implicación de muchos países, entre los cuales también participaron países de América Latina, sino también porque fue no solamente una guerra total en el sentido industrial, armamentístico, de movilización de personas, de movilización de recursos, sino que era por primera vez una guerra que mostraba o demostraba que podía abrir una catástrofe mundial, sobre todo con las 2 bombas atómicas que va a tirar los Estados Unidos en Japón en 1946. Uno podría decir que las bombas en Japón, más la derrota de los nazis y de los fascistas en Alemania y en Italia, en los países que controlaban, terminan configurando un grupo de vencedores, ¿sí? Un grupo de vencedores donde tiene algunas características particulares. Primera característica, el único país donde no hay guerra en su territorio es en Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos es uno de los victoriosos que tiene una economía no solamente en bienestar, no solamente recuperada, sino que ha logrado construir durante los últimos 20 años una gran acumulación de capital. Eso por un lado. Por el otro lado, ese grupo de aliados de los vencedores tiene un país como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que si bien tiene un gran perjuicio por su guerra, ha llevado sus tropas hasta Berlín y ha retenido parte de la invasión que ya había hecho por acuerdo con los nazis, retiene esa invasión que ya había hecho con ese acuerdo del este polaco. Fíjense qué importante, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay 2 países, la Unión Soviética y Estados Unidos, que son grandes vencedores en esos 2 sentidos. Uno tiene una capacidad de movilización importante, de toma de territorios como es la Unión Soviética, y Estados Unidos tiene la ventaja de tener mucho capital, de tener un país donde allí no funcionó la guerra y con grandes capacidades. Y por otro, el tercer actor, obviamente es Inglaterra, que va a tener menor capacidad de llevar adelante la hegemonía que había tenido, o que había tenido por lo menos algunos años antes. Se termina la Segunda Guerra Mundial, está el último acuerdo, que es el Acuerdo de Potsdam. En ese acuerdo aparecen dos grandes diferencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que tiene que ver fundamentalmente con qué hacer con Alemania y qué hacer con Europa. ¿Sí? ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial? Lo que les interesa fundamentalmente es controlar el avance del comunismo. ¿Cuáles son los indicadores para decir
nos tenemos que preocupar por el comunismo. Uno, el ejército ruso que llegó hasta Berlín. Dos, la conflictividad que se abrió ni bien terminó la Segunda Guerra Mundial, la conflictividad social que se construyó. Y tercero, que en 1946, donde hay elecciones en Francia y en Italia, y ganan, o mejor dicho, los partidos comunistas franceses e italianos sacan un gran caudal de votos. Por lo tanto, Estados Unidos comienza a observar que tiene ahí un problema que se llama la Unión Soviética. Y uno de los recursos para controlar o limitar al comunismo se va a llamar el Plan Marshall. El Plan Marshall es un plan que en 1947 el secretario de Estado, George Marshall, anuncia como Plan de Reconstrucción Europea. Básicamente con tres objetivos. Uno ya lo dijimos: mejorar las condiciones sociales para limitar el comunismo. ¿Sí? La segunda, impedir la insolvencia. ¿Qué quiere decir? Que los países europeos que se están reconstruyendo no se queden sin dinero para su reconstrucción. Y tercero, afianzar los regímenes democráticos. Obviamente regímenes democráticos que sean parte del universo de la estrategia de los Estados Unidos. Por lo tanto, el Plan Marshall va a significar dos cosas: una gran entrada de dólares a Europa y obviamente al mercado internacional, ¿sí? Y segundo, lo que va a entrar lentamente es algo interesante, que es el estilo de vida norteamericano. Comienza a disputarse la hegemonía de lo que es el capitalismo. ¿Cuál es el estilo cultural del capitalismo? Y eso Estados Unidos lo va a hacer, es el escenario propicio para hacer. Mientras del otro lado, Stalin va a intentar, también con miedo de que la reconstrucción de Europa traiga un perjuicio para su poder, va a intentar controlar los partidos comunistas europeos, sobre todo los de Europa del Este, sobre todo los de Europa del Este. En 1949 se funda la República Federal Alemana, que era todo un territorio que había quedado en manos de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. La otra parte de Alemania, que quedó dividida en 4 zonas, estaba controlada por la Unión Soviética. ¿Sí? Fíjense que a partir de estos años, 1947, 1949, comienza a presentarse ya un conflicto abierto, ¿sí?, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, que podríamos denominar, o que vamos a denominar, la Guerra Fría. ¿Por qué se llama Guerra Fría y no Guerra Caliente? Entre otras cosas porque la acción nuclear, sobre todo ya manifestada o experimentada por los Estados Unidos en Japón, habría la pregunta acerca de si nos empezamos a matar con bombas nucleares, ¿qué va a pasar con el mundo? Por lo tanto, hay una especie de pacto de no llevar al mundo a una catástrofe nuclear, pero sí disputar algunos países donde son estratégicos para el control de un bloque o del otro bloque. ¿Sí? Por eso, efectivamente, la Unión Soviética y los Estados Unidos comienzan de alguna manera a crear instituciones. En 1949 se funda la OTAN a partir de lo que se llamó el Tratado del Atlántico, que de alguna manera es un conjunto, llamémosle, de estados que están dispuestos a defenderse. ¿A defenderse de quién? Obviamente a defenderse, entre otras cosas, del comunismo. Lo propio va a hacer la Unión Soviética, va a firmar el Tratado de Varsovia. Es interesante, el único país que no firma el Tratado de Varsovia, más allá de que tenga un acuerdo con la Unión Soviética, es Yugoslavia. Estados Unidos va a tener
otra previsión con respecto al comunismo, porque en 1949 Mao Zedong va a triunfar en China con su partido comunista. Por lo tanto, hay una revolución comunista china en marcha y los Estados Unidos, a partir de esa situación, deciden tener al sudeste asiático como un lugar central para su control. Por eso van a controlar Japón, van a controlarlo en el sentido, van a llevar adelante una especie de plan Marshall para Japón y van a intentar disputar esa zona. En 1950, fíjense, un año después, comienza la crisis y la guerra en Corea, porque en Corea era interesante. Una parte de Corea había quedado en manos del Partido Comunista Coreano y otra parte había quedado bajo el control todavía de los ingleses, ¿sí? Con lo cual eso termina en una guerra y en 1953 se firma un tratado que son los países que ustedes conocen, Corea del Norte y Corea del Sur. Miren qué interesante. La Guerra Fría se va a ir trasladando ya no a Europa, donde Europa los bloques están constituidos con cierto equilibrio, sino que se van trasladando al sudeste asiático, principalmente en Vietnam, Filipinas y Laos, y también se van trasladando a América Latina, ¿sí? Fíjense que en los años 50 la Guerra Fría comienza a trasladarse, llamémosle las periferias, ¿sí?, de la Europa y de los Estados Unidos. Fíjense qué importante esta situación. Estados Unidos logra desarrollar un proyecto, que es el Plan Marshall, que no solamente, como dije anteriormente, es un proyecto económico, es un proyecto de inversiones, es un proyecto de control geopolítico y es un proyecto de consolidación del capitalismo, ¿sí? Pero el capitalismo no solamente en los términos económicos, sino el capitalismo en términos culturales, en términos... Un capitalismo que va a intentar, que va a llevar una marca, y esto es muy importante. Estados Unidos entiende que solamente puede haber comunismo en aquellos países donde hay malestar social. Es una hipótesis rara, porque no siempre el malestar social lleva al comunismo, ni a las izquierdas. Como ya sabemos, los que hacemos o los que intentamos analizar la historia política, no siempre la conflictividad lleva a gobiernos de izquierda, pero Estados Unidos creía eso. Por eso el Plan Marshall, por eso su acción en el sudeste asiático y por eso su plan para América Latina, ¿sí?, que va a ser a posteriori, algunos años después del Plan Marshall y del plan iniciado para Japón, que se va a llamar la Alianza para el Progreso, ¿sí? Fíjense, la Alianza para el Progreso, como el Plan Marshall en Europa, supone algo muy importante. Si la pobreza se termina de alguna manera y se desarrollan instituciones democráticas al mismo tiempo, el comunismo no va a entrar. Esa era su hipótesis, ¿sí? Obviamente, esta es una hipótesis muy endeble, porque, por algo muy importante, porque a veces otorgarle dinero a los países para que hagan reformas sociales, a veces no llegan a hacer reformas sociales, y no quiere decir que esas reformas sociales, ¿sí?, logren un apoyo al capitalismo y demás. Pero no importa, esta es la idea que los Estados Unidos tiene para iniciar ese proceso de control geopolítico o de disputa geopolítica que se va a llamar la Guerra Fría. Por lo tanto, fíjense que la Segunda Guerra Mundial, lo primero que abre, entre otras cosas, es una guerra entre dos países victoriosos.
Segundo, lo que abre son estrategias de control geopolítico por parte de estos dos grandes actores, porque inclusive la Unión Soviética, que constituye una oficina para control de todos los partidos comunistas, va a tener influencia también en Asia, ¿sí? En Afganistán, en Pakistán, en la India, ¿sí? De alguna manera, la Unión Soviética intenta construir un control geopolítico a partir del control de sus partidos comunistas. Por eso en Europa, el avance de los partidos comunistas van a ser muy temidos, porque la Unión Soviética construye una oficina de partidos comunistas europeos y no europeos, una especie de organización donde nuclea a los partidos comunistas, europeos y no europeos. Esto de alguna manera va a constituir una alarma roja, una alarma para los Estados Unidos. La tercera cuestión es que este control geopolítico abre una disputa económica. Una disputa económica que está relacionada con estos planes de reconstrucción, y que no solamente son planes de reconstrucción, son inversiones en empresas, ¿sí? Son inversiones de empresas norteamericanas en esos países. O sea, una trama muy importante de préstamos donde obviamente país que no desarrollase la reconstrucción, que no intentase calmar las graves condiciones sociales de posguerra y además que no lleve adelante un sistema democrático, ese préstamo podía ser retirado fácilmente. Por lo tanto, el Plan Marshall tiene esas condiciones para seguir de alguna manera aportando. Cuarta cuestión. La Segunda Guerra Mundial tiene un efecto muy importante sobre América Latina y sobre el mundo no europeo, o sea, Asia y África. En Asia como en África van a comenzar lentamente procesos de independencia. Por ejemplo, tal vez el ejemplo más importante de eso es la India, ¿sí? 1946, controlada por Gran Bretaña. Lo que pasa es que Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, queda bastante herida en su economía como en su poder. Por lo tanto, muchas de las colonias inglesas o de control inglés comienzan a desarrollar lentamente procesos de descolonización y de luchas por la independencia. Y el otro proceso, que también se da en África, ahí tenemos un conflicto en el canal de Suez, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con la discusión sobre la independencia de Egipto. También ese proceso, en otra medida y en otro volumen, también esa guerra fría impacta en América Latina. ¿Por qué digo en América Latina? Porque la mayoría de los países latinoamericanos que tienen para vender materias primas a una Europa que quiere salir de la guerra, de la posguerra, se encuentra que los Estados Unidos son los que organizan, a partir de sus préstamos, quienes pueden exportar a esa Europa. ¿Queda claro? Y acá aparece un primer problema entre el Plan Marshall y América Latina. Y sobre todo con un país que nosotros conocemos bien, que es la Argentina, donde efectivamente la Argentina ve con graves dificultades para exportar a Europa, gravísimas, ¿sí? Sobre todo porque Estados Unidos cree
y lo va a mantener por muchos años, que el gobierno de Perón es un gobierno que había estado aliado a los nazis, que era pro-nazi, y que por lo tanto a Perón no se le podía, o al peronismo en el poder no se lo podía dejar participar de la reconstrucción de Europa. Lo que quiero decir que de alguna manera el Plan Marshall se convierte en un gran plan geopolítico de reordenamiento del mundo y de disciplinamiento de algunos países como la Argentina, que habían, ¿sí?, mantenido una relación neutral con la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, como también lo había mantenido el propio México, ¿sí?, y otros países. Más allá de que Argentina, seguramente ya saben, declara la guerra a Alemania, ¿sí?, casi al final, a diferencia de Brasil, que se implica en la Segunda Guerra Mundial, Argentina, efectivamente, más allá de esa declaración de guerra, igual el peronismo va a ser considerado muy vinculado al nazismo y al fascismo, por lo tanto, Estados Unidos prefiere hacer un acuerdo con Brasil, con otros países, que hacerlo con la Argentina. Fíjense entonces el escenario de posguerra que se va construyendo, pero hay una quinta cuestión, que la reconstrucción, y lo vamos a pasar al mundo soviético, la reconstrucción que inician los Estados Unidos va a tener un gran éxito. Y ese gran éxito se debe no solamente a la construcción de su propia hegemonía, sino se debe a la consolidación de lo que nosotros vamos a llamar el estado de bienestar o el estado de compromiso. Efectivamente, la Unión Soviética y el proyecto soviético empujan a los Estados Unidos a realizar grandes inversiones que tengan un fuerte impacto en el mercado interno y en el empleo, para que eso no termine derivando ni en un conflicto, ni termine derivando en un problema social donde los trabajadores y las trabajadoras terminen apoyando al comunismo. ¿Queda claro? Esto es central, porque el estado de bienestar termina siendo, de alguna medida, una forma de disputa contra el comunismo. ¿Esto es nuevo? No. Ya algunos gobiernos, como el propio gobierno de estos Estados Unidos, pero también como el propio gobierno de la Argentina, como el propio peronismo, se dan cuenta que una de las formas de disputar políticamente al comunismo es llevar adelante reformas sociales. Y en esto hay un consenso muy importante acerca de que la única forma de terminar con el comunismo, en principio, es a través de las reformas sociales. Por parte del lado soviético, el lado soviético y aquellos países que terminan bajo su control, como Checoslovaquia, como Yugoslavia en menor medida, como una parte de Polonia o Polonia, terminan organizando también sus economías en relación con el proyecto soviético. Tal vez en menor medida y con menor capacidad que los Estados Unidos, intentan llevar adelante más un control político que económico de esos territorios, sobre todo europeos, aunque efectivamente va a dar ayudas económicas para la reconstrucción. No de la forma que lo va a hacer Estados Unidos. Y un sexto aspecto importante que aparece, que es aparece la guerra nuclear como posibilidad. Fíjense que si en la Primera Guerra Mundial hubo un enfrentamiento de máquinas, como nunca nadie los había visto, ahora efectivamente la Segunda Guerra Mundial
podía demostrar que ya no solamente se enfrentaban máquinas, sino que también se enfrentaban capacidades de dar muerte de una manera insospechada. Primero con el nazismo y después con las bombas nucleares. Nunca se había imaginado en el mundo esa capacidad de dar muerte. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo común de todos? Más allá de que hay Guerra Fría, ¿qué es lo común entre todos estos actores y la mayoría de los países? Lo que aparece en común es el estado de bienestar, o el estado social, o el estado de compromiso, o mejor dicho, para hacerlo fácil, un estado preocupado en otorgar ciertas reformas sociales, ¿sí?, para que no exista una gran conflictividad social. Esto lo comparten casi todos, es un gran consenso que va a durar hasta los 70 con la crisis del petróleo. ¿Sí? Una crisis que va a poner en duda este estado de bienestar que se va a fundar, ¿sí?, después de la Segunda Guerra Mundial. Solamente tenemos que venir a la Argentina. Yo no voy a dar una clase sobre peronismo, pero solamente tendríamos que viajar a la Argentina a fines de la Segunda Guerra Mundial para observar los intentos de construcción de un estado, de un gran estado de compromiso, de un gran estado de bienestar, como fue el gobierno de Perón, el gobierno de Vargas en Brasil, el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, el gobierno de la Revolución Boliviana de 1952, el gobierno de Velasco Ibarra en Ecuador, son intentos, ¿sí?, de construir esto que nosotros vamos a denominar el estado de bienestar. Un estado de bienestar que va a tener una gran hegemonía, este estado interventor, este estado proteccionista, va a tener una larga vida hasta fines de los años 70, hasta la crisis petrolera. Pero como dije en la anterior clase, este estado de bienestar no viene solo. Es un gran paquete, para decirlo en términos rápidos. ¿Por qué no es un paquete? Perdón, dicho, ¿por qué es un gran paquete? Porque como habíamos comentado en la anterior clase, el estado de bienestar va a introducirse con algunas cuestiones que ya no solamente tienen que ver con las reformas sociales para mejorar la situación de obreros y obreras, sino que también tienen que ver fundamentalmente con una economía soberanista y con una economía proteccionista. De alguna manera el Plan Marshall, más el estado de bienestar que los distintos países van a construir al interior de sus fronteras, va a solidificar eso que nosotros denominamos proteccionismo, que no es solamente protección social, sino que es protección al mercado interno y a todo lo que supone el mercado interno. Si hay algo que hace la posguerra es decir, bueno, ¿dónde hay que poner el ojo? Un ojo lo ponemos en el comunismo y el otro ojo lo ponemos en el mercado interno. En el mercado interno es el lugar donde después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo cree que se juega la política. El destino de cada uno de los países juega en el mercado interno. Porque cuando hablo de mercado interno, ¿de qué hablamos? Hablamos de trabajadores y trabajadoras, de empresarios y empresarias, y de todos los actores sociales que son parte de la dinámica del mercado interno. Por eso, uno de los grandes problemas que van a tener muchos de los países, entre ellos la Argentina, es con su sector exportador.
y la discusión sobre el proteccionismo. Cosa que ustedes esto lo van a ver muy bien cuando puedan, cuando tengan la clase sobre peronismo, claramente van a poder ver la discusión que el propio peronismo entabla con aquellos sectores que tenían una fuerte dinámica exportadora. Y un último aspecto que es central de esta consolidación del proteccionismo, del soberanismo y del nacionalismo. Pero hay un aspecto central, que la Guerra Fría y el Estado y los estados de bienestar, todo eso de manera conjunta, no van a poder limitar algo que es muy importante, no van a poder delimitar la lucha política. Todos los sistemas políticos post Segunda Guerra Mundial, todos van a entrar en una gran disputa política, grandísima. ¿Sí? En Europa se construye la democracia cristiana, se constituyen los partidos socialistas, se constituyen los partidos comunistas. Aparece una gran dinámica conflictiva. Y si a eso le agregamos el comunismo y la construcción de partidos comunistas que ya existían, ojo, que ya existían en América y en otros países, la Guerra Fría los va a potenciar. Para decirlo rápidamente, la Guerra Fría, que es esta disputa, que pone en el escenario a la Unión Soviética, no crea demasiados partidos comunistas nuevos, sino que sobre partidos comunistas que ya existían o sobre nuevos actores de izquierda, es que hay una disputa, ¿sí?, política que se abre con la Guerra Fría. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que en América Latina, por ejemplo, en Asia también, queda muy demostrado, como en África, existen partidos previos a la Guerra Fría que van a asumir distintos roles y que van a asumir distintas capacidades. Ya sean comunistas, ya sean socialistas, o que entienden que la Guerra Fría permite nuevas disputas. Por eso, en 1954, ¿sí?, con el gobierno de Arbenz en Guatemala hay una primera discusión sobre la Guerra Fría. Parecería ser, y esto es interesante, la Guerra Fría se juega en un primer país de América como Guatemala, donde su partido comunista, si bien existe de la década del 20, casi no tiene poder en el gobierno de Arbenz, que era el gobierno que en ese momento estaba en la dirección del Estado guatemalteco. Pero en esos años, en 1944 ya, pero a fines de esa década, de los 40, Guatemala se había convertido ya en un lugar de disputa entre los Estados Unidos y el comunismo, que después eso se va a reinterpretar como parte de la Guerra Fría. En 1959 va a estar lo de Cuba. Por lo tanto, la Guerra Fría, más que crear nuevos partidos comunistas y nuevos controles, va a reabrir una zona de conflicto que se va a observar en muchos países, ¿sí?, no solamente en América Latina, sino en África y en Asia. En Asia es importantísimo el sudeste asiático. No es menor la guerra de Corea, no es menor la guerra de independencia de los vietnamitas contra los franceses, no es menor la guerra que va a iniciar algunos años posteriores el Partido Comunista Vietnamita. Bueno, efectivamente la Guerra Fría va a potenciar un conflicto, ¿sí?, en algunas zonas políticas, en algunos países donde hay izquierdas, ¿sí? Esto es muy importante. Y Estados Unidos
va a empezar a observar que muchas de esas conflictividades, más allá de que quien lo desarrollen, son conflictividades comunistas y va a intentar actuar. Por eso su intervención en América, que va a terminar con, entre otras cosas, o empezar, mejor dicho, con este programa, no de reconstrucción, pero un programa geopolítico importante que es la Alianza para el Progreso. Con esto, para terminar, uno podría decir muchas cosas, pero fíjense que la posguerra abre un gran laboratorio, no solamente del Estado como Estado social, ¿sí?, sino un laboratorio de la nueva conflictividad social relacionada con los territorios de izquierda, para decirlo de esta manera, con los grupos de izquierda, ¿sí?, ya sean comunistas o no sean comunistas. De hecho, inclusive es interesante porque el peronismo pasó en algún momento de ser aliado de los nazis y en otro momento pasó a ser comunista para algunos actores en los Estados Unidos. Fíjense que de alguna manera la Guerra Fría propicia nuevas interpretaciones sobre el conflicto mundial, ¿sí? Y además la Guerra Fría supone dinámicas económicas y dinámicas mundiales de la economía que van a estar muy organizadas, por lo menos hasta los años 60, van a estar, o 70, muy organizadas por la hegemonía de los Estados Unidos y la relación que Estados Unidos mantenga con los diferentes países en relación a su introducción en el mercado internacional. Bueno, esto es un poco una apretada síntesis. No sé si hay alguna pregunta, tenemos poquísimos minutos, pero si alguien tiene alguna pregunta, la lanza. Muy bueno, profe. Es como que una pregunta, ¿se polarizó la cuestión política? O sea, ¿buscó un enemigo siempre? Sí, ahí es muy importante lo que vos decís. Sí, hay una especie de polarización de dos grandes bloques. Ahora, el problema de esa polarización es que esa polarización va a ordenar la interpretación política. ¿Qué quiero decir? Hay un conflicto en Guatemala o en Cuba y alguien en Estados Unidos va a decir, sí, son los comunistas. Posiblemente eran otros, ¿sí? Pero es una forma de ordenar el conflicto. O sea, la Guerra Fría, además de ser una lucha entre bloques, es una forma de interpretar el conflicto. Y como dije, también es una forma de rearmar el conflicto, porque se construyen izquierdas, nuevas izquierdas, y otras izquierdas que ya existían asumen un poder importante, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que permite, entre comillas, qué es lo que permite esa polarización? Permite una competencia, pero no solamente armamentística, no solamente de una competencia nuclear, sino también una competencia por la hegemonía, mejor dicho, una competencia, para decirlo rápidamente, por el mercado interno, por construir una hegemonía en el mercado interno, en el mundo cotidiano, ¿sí? Para decirlo rápidamente, observemos el peronismo, que es un caso de estado de compromiso y social muy importante. La gran fuerza del peronismo está en el mercado interno, en la hegemonía en el mercado interno, que no es solamente lo económico, es lo social, las relaciones con el mercado, la relación en las empresas, la relación en las fábricas, un conjunto, ¿sí?, de interacciones. Pero sí, la Guerra Fría es un gran ordenador del conflicto social y de la interpretación política. Llamémosle así, Ahora, eso no quiere decir, y con esto termino, eso no quiere decir que no había vínculos entre estos dos bloques, ¿sí? Hay más vínculos de los que uno cree, y hay muchos más acuerdos de los que uno cree. Uno es la crisis de los misiles en el 61 y el 62 en Cuba, por ejemplo, ¿sí? La negociación que supone Cuba, ¿sí? Entre otras cosas, le implica a los Estados Unidos retirar varias de sus bases en Europa, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que hay una confrontación muy importante que va a orientar el conflicto político,
pero que también va a implicar formas de negociación en cada uno o en algunos de los conflictos que aparezcan, ¿cierto? Gracias. Nos quedan 2 minutos exactos para cumplir con la regla de oro del profesor. Bueno, entiendo yo que no hay más preguntas, así que, bueno, muchas gracias. Espero que haya podido quedar muy ordenado un proceso que es larguísimo y muy complejo. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, profesor. Muchísimas que Sí, les muchas vaya bien. gracias. Que tengan buena clase y como saben cualquier cosa, cualquier duda, al profesor o me las envían a mí. Muchas Gracias por todo. Gracias, Después que te tenga un mando la buen clase día. grabada. Gracias. Gracias.